Bienvenidos mis amados hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a dar inicio a este culto, amén. Ahí donde está usted, mi hermano, póngase en comunión con el Señor, eleve su oración a Dios. Que podamos en esta hora, mis hermanos, tener un tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial, amén. Padre, Dios amado, Dios todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor amado, confiando, Señor, en el sacrificio de Cristo, confiando, Señor, en la sangre que fue derramada en ese madero, Señor, confiando, bendito Dios, en tu gran amor y en tu gran misericordia, en tu gran fidelidad, en tu gran bondad, Señor. Venimos confiando en ti. Inclinamos a ti nuestro corazón, Señor, elevamos a ti nuestro corazón. Padre bueno, ten misericordia, Señor, de todos nosotros y cúbrenos con tu diestra. Que en esta noche podamos, bendito Dios de gloria, entender tu palabra, que podamos entender, Señor, más de ti, que podamos aprender más de ti, que podamos, Señor, adorarte, que podamos, Padre glorioso, estar en comunión contigo, en intimidad, Señor, contigo, mi Dios verdadero, mi Dios poderoso. Perdona toda falta, Señor, toda falla. Sé tú, Señor, fortaleciendo, Señor. Sé tú motivando, sé tú, Señor, Padre, esforzando, Señor, a tus hijos, a cada uno, Padre glorioso, y derramando de tu gozo, Señor, de tu paz sobre cada corazón, sobre cada mente, Padre. Te alabamos, mi Dios poderoso, te alabamos, te bendecimos, Señor amado, te bendecimos, eterno Rey de gloria. Oh Padre mío, gracias, gracias, Señor amado. Tuya es la gloria, Señor, tuyo es el poder, Padre santo. Oh Dios verdadero, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos por la sangre del Cordero. Y podemos adorarte, Señor, y podemos bendecir tu nombre. Y podemos glorificarte, Señor bendito. Podemos a ti, Señor, acercarnos con humildad, con sencillez, Padre. Y podemos ser renovados en tu presencia, Señor, ser renovados en tu presencia, ser transformados, Padre, por tu palabra, oh mi Dios todopoderoso. Aleluya, Señor, en ti confiamos, Padre. Extiende tu manto, Señor, y cúbrenos, Padre. Extiende tu diestra, Señor. Oh mi Dios, habla a nuestros corazones, háblanos tú, Señor. Muéstranos, Señor. Muéstranos, Padre. Háblanos. Ten misericordia, Señor. Y deja oír tu voz a tus hijos, a tu pueblo, aquellos que te desean, Señor, que te buscan, aquellos que desean más de ti, Señor. Yo deseo más de ti, yo deseo más de ti. Oh Señor, aún fallamos, Señor, pero tu misericordia es tan grande, tu misericordia es tan grande, Padre. Hombres somos, Señor, y no somos merecedores de nada, Padre, pero por tu gran amor y tu gran misericordia, tú nos amaste, tú nos buscaste, tú nos encontraste, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre mío, en el nombre de Jesús, Padre glorioso, Padre glorioso, gracias. Oh Padre Santo,
presencia, es tu espíritu, es tu gran amor. No somos merecedores de nada bueno, pero tu gran misericordia nos alcanzó, tu gran amor nos cubrió. Cada día nos enseña, Señor, a apartarnos del mal y agradarte, oh Dios. Cada día, Señor, envías tu palabra. Cada día, Señor. Es por tu espíritu, Señor, tu sangre y tu amor, Señor. Por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí, Señor, conforme a tu voluntad. Haz de mí una ofrenda agradable a ti, oh Padre, oh Papá. Haz de mí, dígale, una ofrenda a ti, Señor, una ofrenda agradable para ti yo quiero ser. Oh Señor, purifícanos, mi Dios. Cántele a Él. Dígale. Cántele ahí donde está mi hermano. Y tu bondad, dígale, es por tu espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu bondad.
tu espíritu. Con tu espíritu. Amén, Señor. Renueva nuestra mente. Dígale, Señor, renueva mi mente a la mente de Cristo. Cambia nuestra forma de pensar, Señor, con tu palabra. Nuestra forma de ser, Señor, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, aún las intenciones de nuestro corazón, Señor. Cámbianos. Ayúdanos tú, Señor. Mira tú, Padre, a cada familia, cada hogar, cada necesidad. Mira tú cada necesidad, Señor bendito. Ten misericordia, Señor, de cada hogar. De aquellos que te buscan, tú tendrás misericordia. De aquellos que se refugian en ti, tú tendrás misericordia. Tú te acordarás de aquellos que se acuerdan de ti, Señor. Tú eres fiel con los que te son fieles. Y te muestras, Señor, a los que te buscan, a los que te desean, Señor mío, Padre mío, en el nombre de Jesús. Padre glorioso, Padre glorioso, Padre glorioso, Padre. Te adoramos. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Dígale, sí, Señor. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Llena mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. De Dios Espíritu. Muévete en mí. Amén, Señor. Aleluya. Aleluya. Muévete. Dígale el Espíritu de Dios. Cántale. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántale, mi hermano. El Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí.
mañana que nos despertamos, Señor, y que empezamos el día. No podemos empezar, Señor, el día y no podemos finalizar el día, Señor, sin pedirte dirección, sin pedirte tu guianza, sin pedirte, Señor amado, que tú nos cubras, Padre. Ayúdanos tú, Señor. Cúbrenos tú, Padre. Abrimos el corazón a ti. Dígale, Señor, abro mi corazón a ti. Moldéanos. Llénanos de ti. Danos más de ti, Señor. Ayúdanos a serte fieles, Padre. Fieles a tu palabra. Fieles a tu mandamiento, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, reconocemos, Señor, que apartados de ti nada somos, Señor. Reconocemos que apartados de ti nada somos, Señor. Reconocemos que apartados de ti nada somos, nada podemos. Que apartados de ti, Señor, nos perdemos, Padre, en tinieblas. Nos perdemos, Señor. Solo en ti veremos la luz, Señor. En tu luz veremos la luz. En Cristo veremos la luz, Señor. Ayúdanos tú, Señor. Ayuda a cada hogar, cada matrimonio, Padre. Si hay matrimonios que están, Padre, disgustados, si hay matrimonios que están divididos, si hay matrimonios, Señor, que están peleados, Padre, yo te pido que quebrantes toda dureza del corazón de tus hijos y que derrames humildad, Señor. Que podamos aprender lo que tú dijiste, Señor. Aprendan de mí los que están, vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que podamos entender, Señor, que podamos aprender. En el nombre de Jesús. En ti confiamos, Señor, y nos ponemos en tus manos en esta hora, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Padre bueno, y confiamos en ti, Señor. Gracias por estar aquí, gracias por cubrir cada hogar, cada familia. Ahí donde están mis hermanos, Señor, derrama de tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos, de tu paz, de tu gozo, Señor. Padre bendito, levanta al que está caído, al que está débil, afírmalo, Señor. Esfuerza, Señor, al que está cansado. En el nombre de Jesús, renueva las fuerzas, Señor. Oh Padre bueno, Padre poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios eterno, Dios de Israel, te damos gracias, Padre, Creador del cielo y de la tierra. Gracias por esta hora, gracias por este tiempo. Bendícenos tú y guíanos tú, Señor. En el nombre de Jesús, tuya es la alabanza, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, hermano, ahí donde está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, mis hermanos, poder compartir una vez más. Venga más acá. Qué bueno poder compartir una vez más, poder estar junto a ustedes una vez más. Que Dios me los bendiga. Bienvenidos a todos ustedes, a todos los que están conectados en esta hora, todos los que están ahí, esforzándose y perseverando en la palabra de Dios. Es importante, hermanos, es importante perseverar, es importante esforzarse, es importante ser persistentes en las cosas de Dios, hermano, en las cosas santas. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Ayer no pudimos conectarnos porque estaba un poco débil, pero gracias al Señor estamos bien, gracias a Dios. No tenemos ningún inconveniente, pero ayer se hizo un poco difícil, hermano, conectarnos, pero
por la gracia de Dios, hermano, todo está bien. Amén. Espero que ustedes también estén bien, que estén perseverando y que estén contentos, hermano, que haya gozo en sus corazones, y que esté aprovechando este tiempo sobre todas las cosas, que este tiempo, hermano, usted lo esté aprovechando. Déjeme poner esto más acá. Que este tiempo usted lo esté aprovechando para estar en familia, para poder hacer las cosas, hermano, que hace tiempo no hacía, ¿verdad? Que pueda usted disfrutar con su familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Y que puedan, hermano, hacer cosas en familia, actividades en familia. Por ejemplo, hoy día me fui con mis chiquiticos. Nos fuimos a la terraza a sembrar. Hicimos una huerta pequeña y nos fuimos a sembrar, aunque nunca había hecho eso en mi vida, hermano, pero lo hicimos, hermano, lo hicimos y nos ensuciamos y todo, pero estuvo muy bonito. Así que le animo a usted también a que haga actividades en familia, hermano, a que haga cosas en familia, que la palabra de Dios abarque todo lo que hacemos, que la palabra de Dios llene todo lo que hacemos, que la palabra de Dios realmente tenga, hermano, verdadero sentido en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia. Pues yo le digo una cosa, hermano, póngase a pensar en eso. ¿De qué sirve o de qué se serviría conocer la palabra de Dios, conocer la palabra de vida, conocer la palabra de Dios y vivir mal? ¿Qué sentido tendría eso, hermano? ¿Qué sentido tiene eso? Tener la palabra de vida en nuestras manos, tener la Biblia, hermano, la palabra de Dios. Tener a Dios en nosotros, su Santo Espíritu en nosotros y vivir mal, hermano. Qué cosa tan fea, hermano. ¿De qué serviría, hermano? ¿De qué serviría? No, entonces eso quiere decir que si nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra que es eficaz, hermano, para darnos salvación, para librarnos, hermano, entonces tiene que servir de algo esa palabra en nuestras vidas. Entonces no podemos vivir de la misma manera, hermano. Tenemos que vivir diferente a como viven los que no conocen o que no les interesa conocer a Dios o que no conocen a Dios, ¿verdad? Porque hay de eso. Hay de los que no les interesa conocer a Dios y de los que no conocen a Dios porque no les han predicado. Entonces, si usted tiene la palabra de Dios en sus manos, tiene que servir de algo. Tiene que tener sentido eso en su vida. Tiene que haber sentido, ¿verdad? Y tiene que ser, hermano, eso tiene que ser un tesoro, hermano. Cosa que cuando los demás le vean a usted, vean su familia, veanlo como usted vive, usted pueda de alguna manera predicarles, hablarles, ser ejemplo para los demás. Pues es así como debemos vivir. Escúcheme, iglesia, hermanos, es así como debemos vivir. Pero a veces tenemos dificultades, a veces discutimos en la familia, a veces hay algún inconveniente. Sí, siempre van a haber ese tipo de inconvenientes, siempre van a... Jesús mismo lo dijo, ¿te acuerdas tú? Jesús lo dijo, los problemas son inevitables, dijo, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo, los problemas son inevitables, se tienen, es más, son necesarios, dijo Jesús, se tienen que dar los problemas, se tienen que dar, pero toda circunstancia que pasa en nuestras vidas tiene que ser llevada a la palabra de Dios. Amén. A la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, les animo. Y verdad, y precisamente algo de eso, ¿verdad? Yo quiero compartirles hoy. Le invito a que abra su Biblia en Romanos. Vamos a la carta a los Romanos. Romanos 12. Romanos 12, 1. Y vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a ver qué nos dice, hermano, aquí la palabra de nuestro Padre. Romanos 12, 1. Amén. Ya encontró, mi hermano. Esperemos un ratito a que encuentren ahí todos para que no se atrasen.
Sí, si encontró, lea, por favor. La versión Reina Valera. Como tema está exhortatoria conducta cristiana. Amén. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Digo pues, Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Amén. Cierre un momento sus ojitos. Ahí vamos a poner este tiempo de la palabra en las manos de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora te pedimos, Señor, con toda humildad, que tú pongas de nuevo en nosotros para hablar tu palabra. Que tú nos enseñes en tu palabra. Que añadas toda sabiduría, toda revelación en tu palabra, Señor. Todo espíritu profético, Padre. Y que nos ayudes, Señor, a darle la correcta interpretación a tu palabra. Y que ninguno de mis hermanos que está ahí, Señor, que está escuchando y que escucharán, que ninguno, Señor, salga igual, Padre, sino que tú obres, Padre, en cada uno. Tu palabra no regresará vacía, Señor, sino que hará la obra para la cual tú la enviaste, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor. Padre, auxílianos una vez más, en el nombre de Jesús. Confiamos solo en ti, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hemos venido hablando acerca del nuevo nacimiento. Estuvimos hablando también acerca de los tiempos del fin, acerca de las cosas que han de suceder, ¿verdad? Antes de que Cristo venga, antes de la segunda venida de Cristo. Y también antes de ayer, hablábamos acerca del nuevo nacimiento, ¿verdad? Hablábamos acerca del nacer de nuevo, de la necesidad de nacer de nuevo, nacer de agua, nacer de espíritu. Antes de ayer también hablábamos acerca de las vestiduras del cristiano, de las cosas que el cristiano tiene que despojarse en su vida, hermano, de las cosas que el cristiano tiene que sacar de su vida, de las cosas que el cristiano tiene que deshacerse de su vida. Pues como cristianos, hermano, estamos llamados a vivir de manera diferente. Eso es lo que dice Efesios, ¿verdad? De Efesios 4, me parece que es. Efesios 5 también lo dice, ¿verdad? Si de veras somos cristianos, vivamos como cristianos, dice. Eso nos dice, hermano, que en el cristianismo, escúchame, el cristianismo aportó muchas cosas al mundo. El cristianismo, la palabra de Dios, aportó cosas que el mundo no conocía o que el mundo no vivía o no hacía, hermano. El cristianismo aportó muchas cosas buenas al mundo, hermano, y todas las cosas que la palabra de Dios dice son buenas. Pero el cristianismo, hermano, aportó muchas cosas buenas. Por ejemplo, el tener una sola esposa, eso viene de Dios, de la palabra de Dios. El que los jefes amen a los empleados. El que delante de Dios tanto el libre como el esclavo son iguales. Fíjese, eso era algo que el mundo no practicaba, pero Dios lo puso, ¿verdad? El apóstol Pablo lo hablaba. Fíjese, yo le digo algo, la iglesia era el único lugar, la iglesia cristiana era el único lugar donde el jefe y el empleado eran iguales, y el libre y el esclavo eran iguales. Amén. Y no es que se sentaban los esclavos atrás y los libres adelante, no. Todos se sentaban ahí, hermano, porque el Señor no hacía acepción de personas a nadie, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios trajo cosas impresionantes, trajo cosas que el mundo no conocía. Eso me habla, hermano, de que el cristianismo verdadero, la verdadera palabra de Dios, el cristianismo que practica la palabra de Dios, hermano, trae cosas hermosas y se diferencia de lo que no es Dios, hermano. Lo que es Dios se diferencia de lo que no es Dios. La palabra, el verdadero cristianismo se diferencia de lo que no es Dios. Eso tiene que quedar claro, tiene que quedar claro. Entonces siempre uno debe meditar y ponerse a pensar, ¿verdad? Y
y darse cuenta de cómo estamos viviendo, de cómo estamos nosotros caminando, de cómo nos estamos nosotros conduciendo en esta vida, en este mundo. Porque si nos conducimos de manera igual a los que no conocen a Dios, entonces no estamos practicando el verdadero evangelio. Escúcheme, no estaríamos practicando el verdadero evangelio. Dice las estadísticas que de cada 8 matrimonios, de cada 10 matrimonios, 7 o 8 se divorcian, ¿verdad? Eso dicen las estadísticas, hermano. Lamentablemente dentro de esas estadísticas están muchos matrimonios cristianos. Y los matrimonios no cristianos se divorcian igual que los cristianos. No solo eso, déjeme decirle una cosa. Los jóvenes no cristianos se suicidan igual que los cristianos, en la misma cantidad. Las jovencitas salen embarazadas, las no cristianas, en la misma cantidad las cristianas, hermano. O sea, como que no hay ninguna diferencia, como que las cosas van siendo iguales, como que la forma de vivir del cristiano y del no cristiano, como que se parecen, hermano. Como que no hay mayor diferencia. Pero, escúcheme, el verdadero evangelio no refleja eso, el verdadero evangelio no enseña eso. El verdadero evangelio en verdad sí diferencia lo que es tener a Dios y no tener a Dios. El verdadero evangelio sí hace esa diferencia, hermano. O sea, el verdadero evangelio nos llama a vivir de una manera diferente. Y entiéndame bien, hermano, yo no le estoy juzgando a usted. Si a alguien puedo yo juzgar es a mí mismo, hermano. Pero yo tengo que enseñarle esto porque tiene que haber una diferencia, ¿no? Tiene que haber. A veces cuando recién empezamos en el matrimonio, ¿verdad? Con mi esposa. Claro, con mi esposa tiene que ser. Y cuando hemos tenido discusiones o hemos tenido, hermano, algún conflicto, siempre me he puesto a pensar en eso. Siempre me he puesto a pensar en eso. ¿Cuál es la diferencia entre un matrimonio que no tiene a Dios y un matrimonio que sí tiene a Dios? ¿Cuál es la diferencia entre los dos matrimonios? Entonces, eso me ha servido mucho, me ha ayudado mucho para reflexionar acerca de las cosas, hermano, que uno no hace bien y que uno tiene que cambiar, hermano. Porque usted tiene la palabra de Dios en sus manos. Y no puede ser que con la Biblia en la mano, no, hermano, con la Biblia en la mano nos vayamos al infierno, hermano. ¿Sí me escuchó lo que le dije? No puede ser que con la Biblia en la mano nos vayamos al infierno. Jesús estuvo cerca de Judas. Judas estuvo tan cerca de Jesús, incluso dice que comía del plato de Jesús, ¿no es cierto? Comía del plato. Estaba tan cerquita de Jesús, pero lamentablemente estaba tan lejos de Jesús, hermano, a la vez. Estaba cerquísima, así como estoy yo de mi esposa, así estaba Judas de Jesús. Así estaban, hermano. Y por eso Jesús dijo, el que come de mi plato, Él es. El que moja el pan conmigo. Entonces, fíjese que Judas estaba tan cerca de Jesús, pero a la vez estaba tan lejos en su corazón, estaba tan lejos, muy lejos de la salvación. Porque no entendía, hermano. Bueno, Judas no entendió que el cristianismo, el que andaba con Cristo debía vivir de una manera diferente. Y fíjese que Judas seguía robando. Se metía la mano en la bolsa, dice la palabra. Se robaba, hermano, el dinero. O sea, como que Judas no hizo esa diferencia, ¿verdad? La diferencia que debe haber entre un cristiano y un no cristiano. Una esposa no cristiana. Usted como esposa tiene que saber, tiene que enterarse todo lo que la Biblia le dice a usted de cómo ser una esposa cristiana. Usted no puede hacer lo mismo que hace su vecina de la esquina, ¿verdad?
que le mandó sacando al esposo de la casa, que le falta el respeto al esposo, y por las razones que tenga la vecina, ¿verdad? Pero usted no puede reaccionar de la misma manera, no puede vivir de la misma manera que ella. Y mucho mejor si los dos son cristianos. Oiga, hermanos, si los dos son cristianos, dele gracias a Dios. Si los dos son cristianos, busquen la dirección de Dios los dos. Igual un esposo cristiano, hermano, no puede tratar a su esposa de la misma manera que la trata el vecino de la tienda, el vecino de la esquina. No puede tratarla de la misma manera. Los padres cristianos no pueden tratar a sus hijos de la misma manera que los padres no cristianos, hermano. Y escúchenme, a veces hay personas que no son cristianas y que por lo menos, hermano, ponen en práctica lo que sus padres les han enseñado y a veces, hermano, tienen una conducta, podríamos decir, mucho mejor que a veces que los cristianos, escuchen. A veces tienen una mejor conducta que los cristianos. Pero eso no debería ser así, no puede ser así. No puede ser así, escúcheme bien. No puede ser así. Usted como cristiano tiene que vivir de una manera diferente. Pues entonces, si no, ¿para qué la Biblia? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué los ministros? ¿Para qué la palabra? ¿Para qué, hermano, tanta palabra, tantas prédicas, tantas enseñanzas? Si no, ¿para qué? Si vamos a vivir igual o peor que la gente que no tiene a Dios. Entonces no tiene sentido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mejor me aparto. No, es hora de vivir el verdadero cristianismo. Es hora de vivir la verdadera palabra. Es hora de vivir en la verdad. Hoy en día la gente se pelea por quién tiene la verdad, ¿no es cierto? La verdadera religión. La gente se pelea por la verdadera religión. ¿Qué es la verdad? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la verdad, hermano? ¿Qué es la verdad? Yo quiero que usted me conteste, hermano, ahí. ¿Qué es la verdad? Contésteme, escriba ahí, hermano, lo que usted crea que es la verdad. Participe, hermano. A ver, vamos a ver, ¿qué es la verdad? A ver, vamos a ver quién está atento, hermano. Vamos a ver quién está atento. Vamos a ver quién está despierto. Danielito se acaba de ganar la olla rosera. Danielito le acertó al clavo, hermano. Danielito, te acabas de graduar. Siervo. Muy bien, está bien. La verdad no es una teoría. La verdad no es algo que sale de tu boca. Escúcheme bien. La verdad no es algo que sale de tu boca, porque mira, yo te voy a decir algo. De tu boca pueden salir palabras muy bonitas. De nuestra boca pueden salir palabras hermosas. Y yo mismo puedo presentarme aquí delante de ustedes con una actitud de piedad, ¿verdad? Y hablar así bien bonito y, ay, hermanos, el Señor nos ama a todos. Y el Señor es tan bueno, el Señor es tan amoroso. Y amén, hermanos. ¿Puedo presentarme así? Y porque hablo así, me visto tal vez de terno y me pongo corbata, la gente va a decir, wow, me parece que ellos predican la verdad. ¿Puede alguien decir así? Y voy de puerta en puerta golpeando y predicando con una actitud bien, así, bien amable y bien bonito, ¿verdad? Amén, Darío. Gloria a Dios, Marquito. Aleluya, no estoy solo, hermano. Y puedo ir de puerta en puerta golpeando y diciéndole, predicando el evangelio de Cristo con una voz suavecita y bien vestido, con terno y todo. Y la gente puede decir, ellos tienen la verdad porque se ve bonito. Pero no, porque la misma palabra dice
que vendrán muchos con apariencia de piedad, ¿verdad? Vendrán muchos con apariencia de piedad, pero son lobos vestidos de ovejas, dice la palabra de Dios. Tuercen las escrituras, tuercen la palabra. Entonces la verdad no es algo que sale de mi boca. La verdad no es algo que yo pueda expresar con mis labios. La verdad es alguien. La verdad es Cristo. Dime cuánto te pareces a Cristo y yo te voy a decir cuán cerca estás de la verdad. Escúcheme. Dime cuánto te pareces a Cristo y te voy a decir cuán cerca estás de la verdad. Porque si hablamos de una manera muy bonita, pero vivimos de una manera muy desordenada, entonces estamos en mentira, estamos lejos de la verdad. Lejísimos de la verdad, así como Judas, lejos de la verdad. Pero si vivimos y seguimos el camino de Cristo, si seguimos el camino de la entrega, de la obediencia, de la piedad, el camino, hermano, de la misericordia, el camino de la obediencia al Padre, el camino de la búsqueda a Dios, el camino de constantemente meditar en la palabra de Dios, el camino de amar a tus enemigos, el camino de dar al que necesita. Hermanos, si seguimos ese camino, ¿verdad? El camino de esposos amen a sus esposas, trátenlas bien. Esposas obedezcan a sus esposos porque esto es agradable para Dios. Entonces, si vivimos en ese camino y si practicamos ese camino es porque estamos en la verdad. Pero si solo hablamos bonito y vivimos mal, entonces estamos en mentira. Estamos en mentira. Amén. La verdad es Cristo. Nuevamente les digo, hermanos, la verdad es Cristo. Escríbale esa frase, por favor. Dime cuánto te pareces a Cristo y te voy a decir cuán cerca estás de la verdad y cuán lejos estamos de la verdad. Entonces es algo que tenemos, hermano, que meditarlo mucho y tenemos que caminar en eso. Y cuando leemos Romanos 12, qué cosa tan hermosa, hermano, qué cosa tan hermosa. No, la frase que le dije. No, dime cuán cerca estás de Cristo y te diré cuánto te pareces a Cristo y te diré cuán cerca estás de la verdad. Y cuando el apóstol Pablo escribe a la carta a Romanos 12, me impresiona mucho. Mire lo que dice, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, dice, os ruego. Fíjese. ¿Qué ministro, hermano? ¿Qué apóstol es el apóstol Pablo? Les ruego, dice, iglesia, les ruego, les exhorto, dice otra versión. Les ruego, iglesia, que verdaderamente vivan en la fe. Les ruego que verdaderamente vivan en la palabra. Les ruego, escuchen, un pastor rogando a la iglesia que obedezca a la palabra de Dios. Un apóstol rogando a la iglesia que obedezca, que viva la palabra de Dios. Porque déjame decirte algo, si tú vives mal el evangelio, si tú vives mal y eres de mal testimonio para los demás, no solo que tú quedas mal, queda mal todo el evangelio y no solo el evangelio queda mal Cristo, que es el autor del evangelio. Es por eso que hay que tener mucho cuidado. Si fallamos, amén, fallamos. Pero ¿qué deberíamos hacer, hermano, después de fallar? Corregir lo que está mal e intentar no volver a fallar en lo mismo, no volver a hacer lo mismo. Porque podemos pecar, podemos fallar, hermano, aunque nosotros muchas veces deseemos agradar a Dios todos los días de nuestra vida.
Pero podemos fallar, hermano, podemos errar en el blanco. Eso significa pecar. Pero ay, Señor, perdóname, ya no, ya no. Me esfuerzo para no volver a hacer lo mismo, para no volver a caer en lo mismo. Y le pido a Dios fortaleza, le pido a Dios que su Espíritu obre en mí para que yo pueda ser más fuerte para decir no a lo malo, no al pecado. Y no solo eso, sino que el apóstol Pablo dice algo hermoso, dice renueven el espíritu de su mente. Porque esto es así, hermano, escúcheme. Si usted en el camino al cambio, si usted no renueva el espíritu de su mente, usted no va a cambiar, usted va a seguir siendo igual. Porque el apóstol Pablo dice, no se conformen, dice, déjeme poner la Reina Valera, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice. Entonces esto es algo hermoso porque el apóstol Pablo nos está dando el secreto, hermano, nos está dando el secreto, uno de los secretos para cambiar. Alguna persona me decía, es muy difícil salir del alcohol, es muy difícil salir del alcohol, es muy, muy difícil, y yo le oro a Dios y le pido a Dios, me decía, que me ayude porque no puedo salir del alcohol. Porque no puedo salir del alcohol. Ay, y cuando uno escucha eso, hermano, a uno se le parte el corazón, ¿verdad? Porque uno examina, hermano, pero sabe que de alguna o de otra forma todos éramos presos, hermano, del pecado. Todos éramos presos. Si hay alguno que era preso del alcohol, otro era preso del chisme, otro era preso de la murmuración, otros siguen siendo todavía presos de la ira, del enojo, del egoísmo, ¿verdad? Y de alguna u otra manera el diablo, el enemigo, hermano, apresa al ser humano en muchas cosas, en muchas cosas. Pero de todas esas cosas, hermano, Cristo nos puede hacer libres. De todas esas cosas, Cristo nos puede dar libertad. Pero debemos entender una cosa, que en el camino al cambio, en el camino a la perfección, uno de los pasos, como vimos antes de ayer, era morir a lo malo, ¿verdad? Morir a esos 5 pecados, desorden sexual, inmundicia, fornicación, avaricia, codicia, ¿verdad? Después dice maten, pero después dice revístanse, dice, vístanse. Y veíamos 5 vestimentas que el cristiano tiene que ponerse. Y aquí viene algo, hermano. Dentro de esas 5 vestimentas, hablábamos, ¿verdad?, de vestirnos de la verdad. No sé si usted se está acordando ya. Entonces, esas 5 vestimentas son cosas que nosotros debemos ponernos. En el camino al cambio hay cosas que Dios hace y hay cosas que nosotros debemos hacer. Acuérdese que cuando salió Israel de Egipto, cuando sale Israel de Egipto, Dios abre el mar, hermano. Dios abre el mar. Pero ¿sabe qué? Dios no envió ángeles para que lleven amarcando a la gente desde un lado hasta el otro extremo del mar, hermano. Dios no mandó ángeles y dijo, vayan y amarquen a la gente para que pasen el mar abierto. No, sino que ¿cuál fue la orden? Escúchenme, ¿cuál fue la orden? Que marchen. Caminen, avancen, les dijo. Toca con tu vara el mar, le dijo Moisés, porque Moisés se acercó donde Dios y le dijo, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Nos van a matar, atrás están todo el ejército egipcio. Y viene una columna de fuego y, hermano, entre ellos toda la noche, dice la palabra, no dejaba que se acerquen los egipcios a Israel. La columna de fuego estaba toda la noche protegiendo a Israel. Y a la mañana muy temprano el Señor le dice, toca con la vara el mar. Y Moisés toca el mar y el mar se abre, hermano, se abre el mar. Y se vio, dice, el suelo, se vio el fondo del mar. Y pasaron en seco.
Pero ¿cuál fue la orden de Dios? Escúchame bien, la orden de Dios fue: dile al pueblo que avance, dile al pueblo que camine, dile al pueblo que se esfuerce y camine y pase el mar. El Señor hizo lo imposible, ¿verdad? Fíjate, Dios hizo lo imposible. ¿El pueblo qué tenía que hacer? Caminar, solo Lo obedecer. posible, ¿no es cierto? Mm, Fíjate, algo sencillo. Dios hace lo imposible. Nosotros hacemos lo posible. Lo que está dentro de nuestra capacidad, podemos hacerlo. O sea que cuando Dios le dijo al pueblo que camine, el pueblo podía caminar, hermano. Podía pasar el pueblo. Dios no le estaba diciendo al pueblo que haga algo extraordinario, le estaba diciendo que hagan algo que aprendieron a hacer desde pequeñitos. Caminar. Y ese caminar, hermano, es obedecer, es perseverar, es esforzarse, es confiar en Dios. De la misma manera, un cristiano no va a poder cambiar. Dios hace lo imposible. Pero si el cristiano no camina, si el cristiano no se esfuerza, si el cristiano no avanza, si el cristiano no obedece la palabra, entonces, hermano, el cristiano se va a quedar ahí donde estaba el pueblo de Israel, a punto de que los egipcios los maten y los vuelvan, hermano, o los vuelven a ser esclavos o lo matan. ¿Verdad? Eso me dice a mí, hermano, que cuando uno, y hemos vivido esas cosas, cuando uno es preso de algún pecado, y a veces uno quiere botar la toalla y decir ya no, es que no puedo cambiar, es que no puedo cambiar, es que soy así, soy así, soy así. El Señor te dice: persevera, solo camina, solo avanza, solo obedece. El resto lo hace el Señor, lo imposible lo hace Dios. Tú haces solo lo posible, lo que está en tu capacidad, que es perseverar, caminar. Pero es triste que cuando un cristiano se quiere convertir al Señor y quiere convertirse al Señor, pero no va ni a la iglesia, ni siquiera ora en su casa, ni siquiera por los alimentos da gracias. No lee la Biblia, aunque tiene una Biblia que le regalaron o que él mismo compró, pero ni siquiera la lee. No persevera en su comunión con Dios. Está haciendo lo mismo, hermano, quedándose al otro lado. No está pasando el mar. El Señor le está ofreciendo, hermano, la salida, le está ofreciendo la salvación de Egipto, de un faraón que representa el diablo, que quiere tener aprisionado al ser humano toda su vida. Pero el cristiano, hermano, se queda ahí parado y no camina. Está esperando que venga un ángel y le vaya cargando para que cruce el mar rojo, hermano. Y eso no va a suceder. Déjeme decirle que eso no va a pasar. Tiene que caminar, tiene que perseverar, tiene que obedecer. Hay iglesias que tienen culto o tienen reuniones 2, 3 veces a la semana. ¿Y qué tiene que hacer el cristiano? Tiene que perseverar. Tiene que perseverar. Tiene que buscar a Dios con denuedo, con entrega. La iglesia, aunque la iglesia no es su casa física, pero la iglesia muchas veces se viene a convertir en el segundo hogar de un cristiano que está buscando desesperadamente la ayuda de Dios. Y llegan esos cristianos cargados de debilidades, cargados de pasión, de sus propias pasiones, cargados de todo eso, y se rinden delante de Dios y empiezan hermano, a entregarse a Dios por completo y empiezan a buscar de Dios con denuedo, no un día a la semana, le buscan 7 días a la semana. Y empiezan a buscar, empiezan a deleitarse en las cosas de Dios. De pronto por ahí, hermano, se abre un curso de alabanza, se abre un curso de escuela dominical para maestras o maestros. Se abre
un curso para ujieres, se abre un curso para diáconos. Bueno, depende del llamado, ¿verdad? Que cada uno tenga. Y empiezan ellos a anhelar y dicen, yo quiero servir a Dios también porque me siento agradecido con Dios. Y de pronto se dan cuenta que pasaron 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años dentro del camino, perseverando. Y de pronto llega un día en el que se dan cuenta que no son iguales. Que lo que antes era una debilidad para ellos, ahora ya no lo es. De pronto se dan cuenta y se miran frente al espejo y se dan cuenta que no son iguales. Se dan cuenta que algo ha cambiado en ellos, que ya no es igual, que ya no es lo mismo. Que si antes no podía decirle no al alcohol, ahora ni siquiera le llama la atención, ni siquiera le llama la atención. Ya no es en él una debilidad o en ella una debilidad, sino que ahora ha sido cambiada su mente, ha sido renovado su espíritu, ha sido cambiado su corazón. El Señor ha hecho lo imposible. Dios hizo lo imposible. El cristiano solo tenía que hacer lo posible, lo que estaba dentro de sus cualidades, dentro de, mejor dicho, dentro de lo que él sí podía hacer, que era buscar a Dios, perseverar, no desmayar. Perfectos cuando llegamos a los caminos de Dios. No, hermano. Y el apóstol Pablo lo decía, de entre todos los pecadores, yo el más pecador, decía el apóstol Pablo. Fíjese. Y de entre todos, yo el más pequeño, decía el apóstol Pablo. Entonces, en el camino al cambio, hermano, hay cosas que deben pasar en nosotros. Pero si tenemos un cristiano que desea cambiar, pero que a la vez es ocioso, no quiere buscar a Dios, ¿de qué manera va a cambiar? Está esperando que venga un ángel y lo lleve cargando de un lado del río, del Mar Rojo al otro lado, que lo cruce así como al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que caminar, no va a venir un ángel a cargarte, hermano. Tienes que esforzarte, tienes que caminar, tienes que perseverar, tienes que obedecer. Si el ministro de la iglesia les dice, hermanos, congréguense, hermano, congrégate. ¿Qué problema, hermano? ¿Qué problema? Si el ministro le dice, hermano, oren más, busquen más en sus casas, hágalo. Si el ministro le dice, reúna a sus hijos y predíquenles la palabra de Dios, hágalo. Pero ¿por qué no lo hacemos muchas veces, hermano? ¿Por qué no lo hacemos? Por eso el apóstol Pablo dice, les ruego, dice hermano. Les ruego. Y fíjese, si yo puedo decir lo mismo en esta hora, hermano, les ruego que dejen de buscar las vanidades, hermano, y pasar todo el día en el celular y empiecen a buscar a Dios de corazón. Les ruego que empiecen a vivir la palabra que se les ha predicado. Pues no hay cosa peor para un pastor, no hay cosa peor para un ministro que haber predicado tanto la palabra de Dios y que las personas a las que les predicó la palabra de Dios terminen, hermano, mal, terminen mal. No vivan la palabra, no venzan, hermano, no vengan a ser vencedores en la fe. Eso es algo muy decepcionante y el apóstol Pablo lo experimentó. Acuérdate lo que el apóstol Pablo les dijo a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Ay, dice, temo que mi trabajo con vosotros, no, a los Gálatas me parece que fue. A los Gálatas me parece que fue. A los Gálatas fue. Temo, dice, tengo miedo, tengo temor. Y me parece, dice, que mi trabajo con vosotros haya sido en vano, dice el apóstol Pablo. ¡Wow! Esas palabras el apóstol Pablo no las dijo así, hermano. Yo creo que esas palabras las dijo con lágrimas, hermano. Las dijo con lágrimas. Tanto esfuerzo, tanto tiempo, dijo. ¿Por qué no entienden? Decía el apóstol Pablo. ¿Por qué no entienden? Ay, Señor, lo único que me queda es confiar en tu obra, confiar en ti. Aunque yo veo que parece que no entiendo, pero tú sabes todas las cosas, Señor. Pero fíjese, entonces, si algo hay en el corazón, hermano, del apóstol Pablo, y algo hay en el corazón de Dios, es eso.
que debemos vivir la palabra, debemos vivir el evangelio. Entonces, en el camino al cambio, nada va a cambiar si no obedeces, hermano. Si no obedeces a los ministros en la palabra, porque hay ministros que dicen cosas que no están en la Biblia. Eso usted no tiene todo el derecho de tomarlo o no tomarlo, pero si le dice algo que está en la Biblia, obedezca a Dios, obedezca a la palabra. Si le dice algo que está en contra de la Biblia, usted tiene todo el derecho de no obedecer, y es más, usted tiene el derecho de decirle, mire pastor, eso no está en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero si está en la palabra, obedezca. Entonces tiene que perseverar, tiene que obedecer, tiene que buscar a Dios de corazón. Entonces este varón me decía, no puedo dejar. Y lo primero que se me pasaba en la mente es, no está perseverando, no está buscando, no está deseando de Dios, no está deseando, no está perseverando en las cosas de Dios. ¿Qué debes hacer? Debes perseverar, hermano. Porque yo también pasé por ahí, yo pasé también por muchas cosas, hermano. Y si de algo yo me he dado cuenta es de eso, que yo solo tenía que perseverar, y a la final el Señor hizo lo que era imposible. Claro, Jesús lo dijo, acuérdate, Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre, para mi Padre Celestial, no lo es. Lo que es imposible para ti, para Dios no lo es. Así que Dios hace lo imposible. Repita conmigo, Dios hace lo imposible. Y yo hago lo posible. Que es obedecer y perseverar. Amén. Eso, escríbale por favor, escríbale ahí. Entonces, mis hermanos, miren lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Que vuestro cuerpo, hermano, sea presentado delante de Dios como sacrificio vivo. Y esto se puede interpretar, hermano, no literalmente, porque literalmente lo que se ofrecía en el altar, en el templo de Salomón, en el templo de Moisés, lo que se ofrecía era un animal, pero era un animal sin mancha, era un animal sin falla. Era un animal, podríamos decir, era un animal perfecto lo que se ofrecía en el altar a Dios. Era un animal sano, el primero, ¿verdad? Dedicado, cuidado, lo cuidaban bien, lo alimentaban bien para... Uno engorda un chanchito para el fin de año, así era el borreguito para el sacrificio, era bien cuidado. Puede ser, amén. Vale el ejemplo. Entonces le está diciendo que así como ese animalito era cuidado y dedicado para ofrecerlo a Dios, porque a Dios no se le iba a dar cualquier cosa, hermano, a Dios se le tenía que dar algo bueno. Así como ese animalito se presentaba y se sacrificaba y decían los sacerdotes, Señor, aquí está el sacrificio. Asimismo nosotros, dice, bueno, no soy perfecto, tengo muchas debilidades. Tengo tal vez muchos errores. Amén. Pero entiendo que la palabra me dice que debo presentarme como un sacrificio vivo para Dios. Bueno, entonces, hoy me voy a presentar como un sacrificio vivo para Dios. Hoy voy a apartarme de las cosas malas y voy a dedicarme a buscar a Dios. Hoy voy a dejar de buscar la vanidad y voy a buscar más a Dios. Hoy voy a apagar el wifi de mi celular. Bueno, no a las 7:30, hermano, porque a las 7:30 tiene la videoconferencia, la videollamada o la transmisión en vivo, hermano. Puede prender un ratito ahorita, pero acaba esto y vuelve a apagar, ¿no? Se pone a orar, ¿verdad? Es un consejo, no le estoy diciendo que así tiene que hacerlo. Pero bueno. Entonces usted dice, voy a buscar más de Dios. Voy a orar un poco más. Voy a leer un poco más la Biblia. Voy a escuchar más prédicas. Voy a escuchar más alabanza. Porque antes no lo hacía.
Porque antes mis pies no podían detenerse en casa. Buscaba siempre salir a hacer algo. O porque siempre buscaba, ¿verdad?, hacer algo. Cuando quería buscar a Dios, siempre buscaba hacer otra cosa. Bueno, no, hoy voy a hacerlo. Y lo vamos haciendo, y lo vamos repitiendo, y lo vamos repitiendo, y lo vamos repitiendo, hasta que eso se vuelve en nosotros un hábito. Buscar a Dios se vuelve un hábito. Según los psicólogos, quiero comentarle algo, no es que eso sea bíblico, pero ¿cuántas veces debemos hacer algo para poder hacerlo costumbre? ¿Cuántas veces se hace algo para que se haga costumbre una persona? ¿Sabes tú? ¿No? Bueno. Que son unas 25, 27 veces, me parece. Casi. Dicen que son 21 veces. Se hace algo 21 veces repetidas y se vuelve una costumbre. Bueno, hermano, Daniel, ¿cuántas veces al día oraba? 3 veces al día. ¿Cuántos días tiene la semana? 7 días. 7 por 3. 21. Mire, hermano. Daniel oraba 3 veces al día, todos los días, 7 días. 7 por 3, 21. Por eso es que para Daniel no era difícil orar 3 veces al día, todos los días. Para nosotros es difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hacemos una vez a la semana. 1 por 7, 7. Si es que lo hacemos toda la semana. Porque a veces fallamos un día, 2 días, 3 días, y ya quedan solo 4, 3 días que sobran. Peor todavía, hermano. Peor. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es eso, hermano. Presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. 3 cualidades que debe tener la ofrenda a Dios. Escúchenme. 3 cualidades que tiene que tener la ofrenda a Dios. La ofrenda tiene que estar viva. Esa palabra viva quiere decir sana. Tiene que estar con aliento, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, cuando dice que la ofrenda a Dios tiene que estar viva, nosotros tenemos que estar vivos, santos y agradables. Amén. Y si el pecado es lo que mata al ser humano, entonces ahí es donde debemos tener cuidado, porque debemos ser una ofrenda viva. No podemos nosotros pretender ser para Dios una ofrenda muerta. Quiero ser ofrenda para Dios, pero vengo practicando y practicando, no el buscar a Dios, sino vengo practicando las cosas que a Dios le desagradan, una y otra vez. ¿Y por qué no puedo cambiar? Porque sencillamente no estoy obedeciendo lo que la palabra me dice, lo que los ministros me dicen, no estoy buscando, no estoy perseverando, no estoy esforzándome, estoy siendo muchas veces ocioso en las cosas de Dios. Por eso es que no estamos vivos, porque estamos, hermano, perseverando, pero en otras cosas. No estamos perseverando en las cosas de Dios, estamos perseverando en otras cosas. Un joven un día conversando me dijo, yo juego, me dijo, videojuegos, pero no considero que eso sea malo, me dijo. No considero que eso sea malo. Es divertido, no veo que sea nada malo, me dijo. Le dije, te voy a hacer una pregunta, le digo. ¿Cuántas horas al día lees la Biblia? ¿Y cuántas horas al día oras? Él me dijo, no sé, pero sí leo. Pero no sé, no me acuerdo cuánto oro. Pero sí oro, me dijo. Sí leo la Biblia también, pero no sé cuánto tiempo leo la Biblia. Le dije. Ahora dime, te hago otra pregunta, le dije. ¿Cuánto tiempo al día juegas? Me dijo 2 horas al día. Fíjese. Cuando yo le pregunto
cuánto tiempo ora, no recuerda. Pero cuando le pregunto cuánto tiempo juegas, enseguida me contesta 2 horas al día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se acuerda cuántas horas dedica a lo uno, pero sí se acuerda cuántas horas dedica a lo otro? ¿Por qué no se acuerda cuántas? Y no estoy juzgando, escuchen, no le estoy juzgando, le quiero enseñar de esto, ¿verdad? Y ojalá me entiendan lo que quiero explicarles. Entonces, no me acuerdo cuánto tiempo le dedico a lo espiritual, pero sí me acuerdo cuánto tiempo le dedico a lo terrenal, a lo vano. ¿Es por qué? Porque lo que yo recuerdo claramente es porque le dedico más tiempo. No solo es porque le dedico más tiempo, sino porque eso es importante. Y no solo eso, sino ¿por qué? Porque se ha vuelto en mi vida una costumbre, un hábito o una prioridad. Bueno, entonces le dije, vamos a hacer algo fácil, le digo, vamos a hacer algo sencillo. A ver, yo quiero que tú hagas lo uno sin descuidar lo otro, le dije. Yo creo, a ver, si tú juegas 2 horas, yo quiero que tú ores 1 hora y leas la Biblia otra hora. Yo quiero que hagas las 2 cosas. Así como dedicas a lo vano 2 horas de tu día, yo quiero que dediques a lo espiritual 2 horas también. ¿Te parece justo? Le dije. ¿Te parece justo lo que te digo? No, me dijo amén. Amén. ¿Cree usted que pasará algo si verdaderamente este joven lo hace? Si verdaderamente este joven dedica 2 horas a lo espiritual y 2 horas a lo vano, ¿cree usted que pasará algo en algún punto de su vida? Una de las 2 cosas empezará a pesar más. Una de las 2 cosas empezará a pesar más y este joven empezará a ser guiado por el Espíritu de Dios. Y llegará el punto en que este joven se sentirá mal jugando videojuegos y se dará cuenta de lo que todos se han dado cuenta, menos él. Pero no porque la gente le dice lo que está mal, sino porque el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le está enseñando, le está mostrando cómo son las cosas. Porque cuando uno está haciendo algo, uno se ciega y uno piensa que eso todo lo que uno hace está bien, ¿verdad? Pero uno no ve las cosas claras. Pero cuando el Espíritu de Dios llega a nosotros, Él nos empieza a mostrar, nos empieza a hablar, nos empieza a iluminar y nos deja ver las cosas que son buenas, las cosas que son agradables y las cosas que son perfectas. Y el mismo apóstol Pablo lo dice, que debemos buscar lo bueno, lo agradable y lo perfecto, dice. Empezamos por lo bueno, pasamos a lo agradable y terminamos nuestra vida viviendo en lo perfecto, en la perfecta voluntad de Dios. Así es como pasa, hermano. No crea usted que de pronto de una usted ya va a hacer la perfecta voluntad de Dios. No podemos. No es que no, hermano, no es que no seamos capaces, sencillamente es que no está en nosotros hacer la perfecta voluntad de Dios cuando recién empezamos. En el proceso. Cuando empezamos somos niños espirituales. Por eso debemos dejarnos llevar de la mano hacia la madurez del Evangelio. Entonces, si hay algo que debe pasar en nuestras vidas es eso. Y es lo que el mismo apóstol Pablo entonces dice, preséntense como sacrificio vivo. La segunda cualidad que debe tener un sacrificio es santo. ¿Y la palabra santo qué significa? Apartado, dedicado a... Amén. Apartado, separado. Lo que el cristiano debe entender, hermano, lo que todos nosotros debemos entender, es que nosotros ya no le pertenecemos al mundo. Nosotros ya no vivimos para el mundo, no vivimos para la vanidad. Ahora nosotros hemos sido apartados, llamados, separados. ¿Para quién? Para Dios. Debemos solo entender eso. Eso debe quedarse grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Debe quedarse grabado acá.
acá también. Amén. A ver, yo fui separado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Aunque ahora mismo no le estoy viendo, aunque ahora mismo no estoy viviendo en la perfecta voluntad de Dios, pues yo sé que en algún momento eso va a pasar en mi vida, pero debo entender eso. Debo entender que yo soy separado para Dios. Y todo lo que es de Dios es santo. Todo lo que es de Dios es santo. El pueblo de Dios es llamado el pueblo santo. El templo de Dios es llamado santo. La palabra de Dios es llamada santa. Asimismo, la iglesia de Dios tiene que ser, debe entender que somos separados para Dios. Separados para Cristo. Amén. Amén. Separados para Cristo. Amén. Somos separados. Entonces, entender eso le hace vivir a usted de una manera diferente, hermano. Aunque todavía fallemos, pero nos hace vivir de una manera diferente. Nos hace entender la vida de una manera diferente. Ya no puedo hacer lo que todos hacen. Claro, es verdad. Ya no podemos vivir como todos viven. Amén, es verdad. Ya no podemos hablar como todos hablan. Amén, así es. Bueno, debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios para su vida. Ese es el deseo. Y dice después, ¿qué dice? Vivo, santo y agradable, dice, ¿verdad? Entonces, fíjese que cuando nosotros tenemos esas cualidades, un sacrificio vivo, apartado de lo malo, santo, apartado para Dios, terminamos, hermanos, siendo agradables para Dios, porque es que ¿quién puede agradar a Dios sino aquel que desea realmente vivir en la palabra de Dios? No podemos agradar a Dios. El mundo no puede agradar a Dios. Escúcheme, la gente que no conoce a Dios piensa que a Dios lo puede sorprender, hermano. La gente que no conoce a Dios piensa que a Dios se le da un sacrificio para sorprender, un sacrificio de obras, para querer sorprender a Dios, para querer agradar a Dios. ¿Cómo el mundo quiere agradar a Dios? ¿Cómo el mundo? A ver, yo le pregunto a usted, ¿cómo la gente que quiere agradar a Dios? Bueno, hay algo que la gente muchas veces hace. Hacen desfiles, hacen ofrendas en dinero. Hubo un futbolista de aquí de Ecuador que se fue de rodillas en una procesión, se fue de rodillas desde un punto hasta otro pueblo, pensando que eso era una ofrenda agradable para Dios. Y la gente piensa que, hermano, que puede dar una ofrenda agradable a Dios con esfuerzo humano. Y nadie puede agradar a Dios si primero no es una ofrenda viva, una ofrenda santa, para poder ser una ofrenda agradable para Dios. Entonces la gente, hermano, quiere agradar a Dios, pero a su manera, a la manera de cada uno, a su manera. Alguien decía, escúcheme, yo en vez de ir a la iglesia, prefiero ir a dar comida a los pobres, decía. ¿Qué te parece eso? En vez de ir a la iglesia, o en vez de llevar a la iglesia una ofrenda y, hermano, estar en la iglesia, escuchar la palabra, ser enseñados por la palabra de Dios. Pues en la iglesia solo son 2 horas que nos pide el Señor que le demos. Ajá. Y luego de eso puedo hacer lo otro, pero siempre buscamos un pretexto. Amén. Entonces este hombre, recuerdo claramente, hermano, yo era jovencito, era muchacho. Y él decía así, yo prefiero en vez de ir a la iglesia ir a dar comida a los pobres. Y hubo una frase que Jesús dijo, ¿no? A los pobres siempre a los pobres siempre los vas a tener, les dijo. Y se lo dijo a Judas mismo, porque Judas no entendió. A los pobres siempre los van a tener. Pero a mí no, dijo Jesús, yo voy a ser sacrificado. Bueno, entonces este hombre tenía razón y no tenía razón.
debía ser lo uno sin descuidar lo otro. Debía ser preparado, debía ser, hermano, instruido en la palabra, ser pastoreado. Y lo otro, también ser misericordioso para con los pobres. Amén. Debía hacer las dos cosas. Pero él pensaba que iba a ser agradable a Dios a su manera. Y la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre, dice el mismo apóstol Pablo. Entonces no podemos agradar a Dios como nosotros creamos. No es que a usted va a salir y en Semana Santa le van a latillar y se va a ir llevando un madero, un palo ahí, ¿verdad? Una cruz, y le van a latillar y le van a crucificar ahí. Usted va a decir, esta es mi ofrenda agradable a Dios. Hermano, no está haciendo nada. Se está lastimando por gusto. Por gusto se está lastimando, porque a Dios no le sorprende nada de lo que el ser humano pueda hacer para impresionar a Dios. No, a Dios no le sorprende. Pero ¿sabe qué le sorprende a Dios? Un corazón contrito y humillado, dice la palabra. Un corazón obediente. El Salmo 51, el salmista David lo dijo, Señor, tú no quieres sacrificios. Los sacrificios a Jehová son la obediencia. Un corazón contrito y humillado, no lo desprecias. Esas son las ofrendas agradables a Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, preséntense como ofrenda viva, ofrenda santa, para poder ser una ofrenda agradable delante de Dios. Es así como podemos presentarnos delante de Él. Y algo más, dice para terminar. En el 12:2 de Romanos, mire lo que dice, no os conforméis a este siglo. No se amolden, les está diciendo. No tomen la forma de este siglo. No se amolden. ¿Cómo quieren ser los cristianos de hoy en día? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Amén. Los jóvenes cristianos, nuestros jóvenes, ¿a quién están imitando? ¿A quién imitan? Nuestros hijos, ¿a quién se quieren parecer? ¿A quién se quieren parecer nuestros hijos? Los jóvenes de la iglesia, ¿a quién quieren parecerse? Nosotros mismos, ¿a quién queremos parecernos? ¿A quién? ¿El ejemplo de quién estamos siguiendo? Lamentablemente, los jóvenes de hoy en día siguen los mismos patrones de los artistas, de la gente famosa, de las estrellas de la televisión. Quieren vestirse como ellos, quieren hablar como ellos hablan, quieren caminar como ellos caminan, quieren vivir como ellos viven. Y el sueño de los jóvenes es, hermano, seguir el mismo patrón, seguir el mismo rumbo que ellos. Pero le ha preguntado usted a su hijo, a su hijita, ¿verdad? Que ya están creciendo o están pequeños. Haga este ejercicio, pregúntele como quién quisieran ser. Solo pregúntele así, como quién quisiera ser cuando seas grande. Y se va a llevar una gran sorpresa. Porque muy difícilmente los chicos van a decir, yo quisiera ser como el apóstol Pablo. Yo quisiera ser como el apóstol Pedro. Yo quisiera ser como Timoteo. Yo quisiera ser tal vez como Daniel. Ay, hermano. Yo hice ese ejercicio con un grupo de jóvenes cuando era oveja en la iglesia. Yo hice ese ejercicio con el grupo de jóvenes hace muchos años atrás. Y yo me llevé una sorpresa, hermano. Yo les pregunté a él, en la reunión de jóvenes, yo les pregunté esto. Porque fue algo que el Señor me mostró ahí. Y yo les iba preguntando como quién quieren ser. Y sabe, la sorpresa que yo me llevé es que habían como 20 jóvenes ahí. Y ni un solo joven, ni uno solo, me dijo que quería ser como un personaje bíblico, ninguno. Todos querían ser como
como los artistas, como la gente famosa. Los futbolistas. Sí, algunos admiraban a los futbolistas. Otros, bueno, querían ser cantantes famosos, querían ser como Marcos Witt. Otros querían ser como Danilo Montero. Bueno, en ese tiempo habían 3 cantantes más famosos: Jesús Adrián Romero, Marcos Witt y Danilo Montero, ¿no? Que eran los 3, los únicos 3 que se conocían y se escuchaban, muy famosos. Casi todos ellos querían ser como gente famosa, como artistas famosos. Pero ninguno quiso ser como el apóstol Pablo. Ninguno quiso ser como en mujeres, veamos por ejemplo, Esther, como Esther, como Ruth, como Sara, como Débora, que fue jueza en Israel, como Sara, que es madre, dice el apóstol Pablo, que es madre de todas las que obedecen la palabra de Dios y se sujetan a sus maridos, dice. ¿Sí o no? Triste, hermano. Triste. ¿Para qué prepara usted a sus hijos? ¿Para qué los prepara usted a sus hijos? ¿Los está preparando para servir a Dios o solo para servir al César? ¿Para qué estamos preparando a nuestros hijos? ¿Hemos puesto en ellos la semilla de servir a Dios? ¿Hemos puesto en ellos por lo menos un poquito de la idea de los grandes hombres de Dios de la Biblia que amaron a Dios, que sirvieron a Dios y que están sentados en lugares de privilegio en el reino de los cielos por haber sido fieles a Dios? ¿O solo queremos que ellos formen parte del sistema de este mundo? Vivan como todos en este mundo. Trabajen para vivir, vivan para trabajar, trabajen para comer y coman para vivir. Y que no mediten ellos en las cosas de Dios, en las cosas, en el servicio a Dios, en las cosas eternas. ¿Para qué estamos preparando a nuestros hijos, hermano? ¿Para qué los estamos preparando? ¿Para que sean personas exitosas? ¿Para que sean unos buenos doctores, buenos abogados? ¿Para que sean gente profesional? ¿Admiran nuestros hijos a los personajes de la Biblia? ¿Admira usted admira usted a los personajes de la Biblia? ¿Usted mismo quisiera ser como algunos de ellos? ¿Quisiera vivir usted de la manera que ellos vivieron? ¿Quisiera amar usted a Dios como ellos amaron a Dios? ¿O no se pasa eso por la mente? ¿No pasa eso por la cabeza? Por eso es que el apóstol Pablo dice: renueven su mente, cambien su forma de pensar, no se amolden a este mundo, no sigan los patrones de este mundo, no sigan el mal ejemplo de este mundo. ¿Para qué nos estamos preparando, hermano? Amén, si usted puede estudiar y ser un buen doctor, amén, sea un buen doctor, pero si usted le está preparando a su hijo para ser un buen doctor, prepare a su hijo para ser un buen doctor, pero ¿sabe qué? Dígale, enséñele algo. Hijo mío, sobre todas las cosas tú fuiste llamado para predicar la palabra de Dios. Hijo mío, sobre todas las cosas tú fuiste predestinado por Dios para servirle a Dios. Y si a Dios le place que con tu carrera tú le sirvas, sírvele con tu carrera. Haz lo que debas hacer, pero sirve a Dios. Pero si a Dios le place llamarte como ministro, llamarte como pastor o como profeta, separarte como evangelista, gloria a Dios. El Señor tiene ya sus planes hechos, listos para cada uno. Qué cosa tan terrible, hermano, y verdad que es que los cristianos de hoy en día se vivan amoldando a los patrones de este mundo, hermano. ¿Por qué los
¿Por qué los cantantes cristianos de hoy en día salen puesta aquí, hermano, el arete, con el cabello largo hasta acá? Cuando tocan un concierto se ponen la gorra, tatuados por aquí, tatuados por acá. Cogen la guitarra, agachan la cabeza y empiezan a hacer así. Y dicen, estoy alabando a Cristo. Y yo siempre he hecho la comparación. Si pones detrás de una vitrina a un grupo cristiano y pones detrás de una vitrina a otro grupo, un grupo secular donde no se escuche nada de lo que ellos dicen, y nos fijamos en los dos grupos, ¿hallaremos alguna diferencia entre ellos? ¿Hallaremos algo de diferente entre el uno y el otro? ¿O se visten igual? ¿Se comportan igual? ¿Hacen lo que los otros hacen? Con la única diferencia de que los otros en sus canciones dicen cosas para el amor, o cosas para una persona, o cosas para incluso hasta para el diablo. Pero los otros acá dicen Dios en sus canciones, nada más. Dicen Dios o Jesús, y a veces ni eso siquiera. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermano. No se amolden, no sigan el ejemplo de ellos, no sigan el mal ejemplo del mundo, de este mundo. Tiene que haber una diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Amén. Esa diferencia no nos va a llevar a nosotros a creernos más que los demás, no, de ninguna manera. Nos tiene que llevar a ser más humildes, más sencillos. Nos tiene que llevar a amar incluso a ellos y a predicar la palabra de Dios a ellos. No a creernos mejores que los demás. Pero tiene que haber una diferencia. Tiene que haber. Entonces, finalizando, en Romanos 12:2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos a entender lo que es una ofrenda a Dios, cómo se da una ofrenda a Dios, ¿verdad? Una ofrenda viva, una ofrenda santa, una ofrenda agradable. Empezamos a diferenciarnos de cómo vive el mundo. Empezamos a obedecer y a perseverar en la palabra de Dios. Terminamos nosotros, ahora sí podemos hacer la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Pero solo cuando caminamos en esto y nuestra mente se va renovando, entonces yo ya no pienso como pensaba antes. Entonces yo preparo a mis hijos para que ellos vayan pensando de una manera diferente, no como todo el mundo piensa, no como todos los jóvenes piensan. Yo los preparo usted los prepara para que ellos piensen diferente, para que ellos piensen como la palabra lo dice, para que ellos vayan viendo ejemplos de la palabra, ejemplos bíblicos, y ellos vayan admirando a los hombres de fe y dejen de admirar, hermano, a cantantes satánicos, cantantes diabólicos, cantantes que solo hablan de rebeldía, que solo hablan de desorden sexual, que solo hablan, hermano, de depravaciones, y se vayan renovando a la mente de Cristo. Entonces, son cosas, hermano, que nosotros debemos entender. Son cosas que nosotros debemos hacer. Cuando renovamos nuestra mente, finalmente le quiero decir que ya no pensamos igual. Ahora lo espiritual es más importante que lo terrenal. Cuando usted empieza a caminar en esto, usted se va a dar cuenta de algo, que lo espiritual ahora es importante en su vida. Antes no lo era. Antes ir a la iglesia no era tan importante. Ahora es importante. Antes servir a Dios no era tan importante. Ahora es muy importante. Antes predicar la palabra de Dios
no me llamaba la atención. Ahora hay un deseo ardiente en mi corazón de predicar la palabra de Dios. Antes vivía haciendo lo que quería, ahora empiezo a ver la palabra de Dios y empieza a hacerse vida en mi vida. Y empieza a hacerse en mi corazón, empieza a hacerse vida la palabra de Dios. Cuando esto se renueva a la palabra de Dios, cuando esto se transforma a la palabra de Dios, y entonces no solo yo quiero agradar a Dios, quiero que mis hijos también agraden a Dios. Y si son pequeños, les enseño a agradar a Dios. Pero si ya son adultos, se han casado, quebranto mi corazón delante de Dios y le ruego por misericordia a Dios para que mis hijos también puedan entender lo que es agradar a Dios. Amén. Así es como empieza el cambio en el cristiano, así es como se da el cambio en el cristiano. No es algo mágico, hermano, no es algo que de pronto de la noche a la mañana usted ya deja de agradarle lo malo, hermano. Esto es una renovación, es una transformación que el Señor hace en nosotros. Pero acuérdese, Dios hace lo imposible, usted hace lo que debe hacer. Tiene que perseverar, tiene que entender. Ahora usted es separado para Dios. Ya no le pertenece al diablo, ya no le pertenece al mundo, ahora le pertenece usted a Dios. Está separado para Él. No se amolde, no siga los ejemplos del mundo. Esposa, imite a Sara, la madre de la fe, la madre de las hijas, hermano, de las descendientes de Abraham, ¿verdad? Y como dice el apóstol Pablo, vuestra madre es Sara, si hacéis todo lo que ella entendió e hizo también. Y el esposo, de la misma manera, hermano, de la misma manera. Hombres de fe, hombres, hermano, que van caminando hacia la paciencia, hombres que van hombres que aman a sus esposas, que caminan con sus esposas, hombres sabios, que no dan oportunidad al diablo, hermano, que no dan oportunidad al enemigo. A la final tenemos familias transformadas por el poder del evangelio. Familias cristianas que viven la verdadera palabra, el verdadero evangelio de Cristo, y que cuando la gente que no conoce a Cristo mira a esas familias, va a decir amén, o va a decir qué bueno, algo debe haber diferente, algo hay diferente ahí. Y que cuando tú te acercas a predicarles la palabra, te escuchan, porque han visto que algo hay diferente, que tal vez tienes algo que a ellos les hace mucha falta. Y te escuchan y escuchan lo que les vas a decir. Y muchos de ellos son salvos por la buena conducta de aquellos que son cristianos. Amén. Amén, mis hermanos. Ese es el mensaje, esa es la palabra de Dios que quiero compartirles o que quería compartirles. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde está, incline su cabecita, incline su cabeza y dígale: Padre, gracias te doy una vez más. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Por la oportunidad, Padre, de poder escuchar tu palabra un día más, de poder predicar tu palabra un día más. Padre, gracias, Señor, dígale, porque me sigues hablando, porque me amas. Me sigues hablando, Señor, porque me amas, porque somos tus hijos. Oh Señor bendito, porque tú nos amas. Porque hay cosas en nosotros que todavía deben cambiar, Señor. Hay cosas que debemos entender. Debemos entender. Iglesia, debes entender muchas cosas. Pero empieza entendiendo la principal, que es obediencia. Empieza entendiendo lo principal, que es que tú eres ahora llamado para Dios. Que tú debes ser un sacrificio vivo, santo y agradable. Que debes dejar de mirar el ejemplo del mundo y dejar de seguir el ejemplo del mundo y dejar de amoldarte a cómo vive la gente que no conoce a Dios. Y tú empezar a vivir como la palabra de Dios dice,
Empieza a admirar a hombres de fe, empieza a admirar a mujeres de fe y empieza a seguir el ejemplo de los hombres y las mujeres de fe que vencieron, que están escritos en la palabra de Dios. Empieza a seguir el ejemplo de ellos, de ellas. Y jóvenes empiecen a seguir el ejemplo de hombres de fe, de personajes de la palabra de Dios. Porque eso les traerá felicidad en su vida y eso les traerá plenitud en su vida. Qué triste es ver a jóvenes que quieren ser solo artistas y quieren ser famosos y quieren ser millonarios, pero que no saben nada de lo que es entrega, de lo que es piedad, de lo que es misericordia, de lo que es paciencia. Y terminan perdidos. Muchos cristianos, déjame decirte, iglesia, que muchos artistas famosos, artistas que no son cristianos, famosos, vienen de familias cristianas, son cristianos o eran cristianos, pero no entendieron, no admiraron la palabra de Dios sobre todas las cosas. Vivieron admirando a gente que no le interesa agradar a Dios. Y la palabra de Dios te dice, deja de amoldarte, deja de seguir el mal ejemplo de la gente que no conoce a Dios y empieza a moldarte a la palabra de Dios, iglesia. Empieza a seguir el ejemplo de los hombres de fe, de las mujeres de fe, de los jóvenes de fe que están escritos en la palabra. Solo así podremos ser una ofrenda agradable a Dios. Renueva el espíritu de tu mente, iglesia, conforme a la palabra. Padre, perdónanos, Señor. Ayúdanos tú. Esfuérzanos tú. Danos la sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, guarda tu iglesia. Guárdalos, Señor, ahí donde están. Ayúdalos tú, Padre. Ayúdalos tú, Señor. Y si alguno está enfermo, Señor, sé tú sanando. Y si alguno está, Padre, desviado del camino, sé tú volviéndolo al camino. Y si alguno está desanimado y piensa que jamás va a dejar el pecado que lo tiene aprisionado, Señor, enséñale que tu palabra se haga vida en él. Bendito Dios de gloria, que se haga vida en ella, Padre, para que ellos puedan perseverar. Padre, infúndeles aliento, Señor, y fortaleza de lo alto, y que ellos puedan perseverar. Pon en ellos, Señor, un espíritu obediente, un corazón obediente a tu palabra. Pon en ellos hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de tu casa, hambre y sed, Señor, de tus mandamientos, y que ellos puedan, Señor, perseverar. Y llegará, Señor, llegará el día, Padre, en que ellos serán libres, bendito Dios de gloria, porque han conocido la verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Guarda tu iglesia, cubre a tus hijos. Padre, yo los bendigo en tu nombre y te damos gracias, bendito Dios. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Espero que la palabra de Dios se haga vida en sus corazones, en nuestros corazones, y que no sea, hermano, en vano la predicación de la palabra de Dios. Bueno, la palabra dice que su palabra no regresa vacía. Pero espero, hermano, que en usted dé fruto. Amén. Dé fruto en usted y ore por sus hermanos, ore también por nosotros, que el Señor nos siga mostrando su palabra y nosotros igual oramos por ustedes para que el Señor los siga guardando y los hermanos los tenga en su gozo, en su paz. Amén. En el reposo del Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Nos vemos mañana, si Dios permite, si Dios nos ayuda, hermano. Mañana a la misma hora, ¿verdad? O tal vez un poco más temprano. Con todo hemos de avisarles. Si Dios lo permite, hermano. Si Cristo no viene. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos hasta mañana. Que la paz del Señor esté con ustedes, hermanos.